Prueba de sonido, unos tres, ya, ahora sí. Ya. Ok, ahora sí. Ya. 5 minutos hablando aquí, explicándoles, dándote toda la historia acerca de lo que vamos a hacer este domingo. Y nadie nos escuchaba más que nosotros dos. Bien. Bueno, comenzando otra vez. Bienvenidos nuevamente aquí. Ahora sí, ya nos dimos la bienvenida a los dos, nos hablamos los dos. Ahora les vamos a dar la bienvenida a ustedes. Al cambiar, bueno, les explicamos. Lo que pasa es que venimos aquí a un nuevo escenario, como les estábamos explicando. Y tuvimos que cambiar absolutamente todo, así que ese problema de sonido y cosas por el estilo no estaban funcionando, pero vemos que todo ya está funcionando. Déjenos saber si nos escuchan bien y si es que nos pueden ver bien. Con todo, a ver, cito un comentario. Si, si Daniel se está riendo es porque realmente ya nos pueden escuchar. Bueno, lo que explicábamos es que tenemos un nuevo espacio porque estamos preparando la iglesia para nuestro reencuentro este domingo. Y estábamos en el cuarto de oración, pero queríamos desocupar ese espacio para, movernos a un espacio que no se estaba usando. Y por eso tenemos todo este caos Yeah. y lo sentimos mucho. Pero bueno, ya está todo solucionado. Pero lo emocionante es que nosotros este domingo vamos a empezar nuestros servicios de reencuentro. Y tenemos un servicio a las 9 de la mañana en inglés, a las 11:30 en español. Y la razón que estamos haciendo el de inglés media hora más temprano que normal es para darnos una hora entre medio de los dos servicios para poder limpiar todas las superficies y las sillas y tener un ambiente sano y seguro para que el segundo grupo pueda entrar. Por ahorita no vamos a estar ofreciendo ministerios de niños, aunque ya tenemos un buen plan en desarrollo para eso. Pues esperamos que en los próximos 2 semanas después de iniciar vamos a empezar a reabrir esos salones para ustedes. Y estamos emocionados de poder verlos. Yo creo que el plan que tenemos es un buen plan. En verdad la que iniciamos era buena, pero lo que sucedió es que cuando miramos que los números de contagios estaban subiendo rápidamente en Arizona, solo pensamos que lo más seguro para la protección de ustedes era de nuevamente regresar en línea. Pero ahora que vemos que han bajado, yo creo que lo último que leí son 600 al día. Antes estaba como a 10,000 o algo exagerado. So ya está más seguro. Yo creo que gente ya entiende los pasos que tienen que tomar para protegerse a sí mismos y a los demás. So yo creo que estamos listos para empezar este reencuentro. Y vamos a estar poniendo un video, si no mañana, el próximo día, para poder explicarles otros detallitos para que lleguen bien informados. Y quiero decirles que el viernes a las 7 de la noche vamos a tener una reunión de oración aquí afuera de la iglesia. Nosotros creemos que no debemos hacer nada o podemos hacer nada sin bañarlo en oración.
y queremos nosotros venir como congregación, aunque va a ser oración con distanciamiento social, Ok, perfecto. no tomando de las manos menos de tus propia familia. Y vamos a orar por que Dios bendiga el reencuentro, que Dios nos protege de cualquier contagio o situación, y a todas las iglesias, porque no solo somos nosotros el cuerpo de Cristo, sino todas las iglesias del Valle, que van a estar muchos iniciando este fin de semana, de orar por todos e interceder por todos ellos. Pues si quieren venir a ver unas caras conocidas, pueden llegar el viernes a las 7 aquí en el estacionamiento y vamos a orar por nuestras reuniones de reencuentro. Así es. Y para aquellos que tienen la capacidad de entender inglés mucho mejor que español, les aconsejamos que vengan más al servicio de inglés para que pueda haber suficiente espacio en el servicio de español, que tenemos alrededor de como una capacidad para 80 personas más o menos. Como 80 personas en el auditorio principal y en el cuarto familiar, como yo creo que para unos 25 o 30. Okay. Entonces, vengan tranquilos, equipados, mascarillas. Si pueden ir al servicio de inglés, mucho mejor. Pero con todo el hecho de que entiendan que no estamos presionando a nadie que venga, no les vamos a hacer sentir mal si es que no viene. Si es que alguien está en casa enfermo o tiene tal vez tuvo algún contacto con una persona enferma, de preferencia quédese en casa, podemos alabar juntos a distancia sin ningún inconveniente, es para proteger a la congregación más que todo. Queremos alabar a Dios y al mismo tiempo proteger a la congregación de la misma forma. Sí. Y sepa que el día que los servicios están llenos, Y volvemos nuevamente. todo de primera clase aquí en Calvario. Excelente. Bueno, cuando las cosas no salen, no salen, así que, de modo, pero ya estamos aquí. ¿Qué es lo que estábamos hablando por 5 minutos que nadie te escucha? De veras, otra vez. Bueno, Ya, ahora sí. okay. Bueno, lo que estaba diciendo, no sé lo que escucharon, pero nosotros tenemos cupo como para unos 80 dentro del auditorio y tenemos como para otros 25 más en el sala familiar. Y si eso se llena, vamos nosotros a hacer múltiples servicios para acomodar a todas las necesidades y de todas las personas que desean venir. Les esperamos el domingo a las 9 o a las 11:30. Perfecto. Entonces, comencemos con las preguntas de hoy, ¿te parece? ¿Oramos? Por favor. Parece que lo necesitamos. Creo que nos faltó desde el principio, que por eso todo esto está pasando. Señor, gracias te damos por este tiempo que podamos reunirnos virtualmente con todas las dificultades y problemas, pero pedimos, Señor, tu bendición sobre este tiempo que estamos juntos. Bendice esta conversación que vamos a tener en nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, gracias por dejarnos saber que las cosas están funcionando. Ahora sí nos escuchan y ya nos pueden ver. Y vamos ahora con nuestra primera pregunta, que dice: ¿es pecado ir con aquellos que curan con imanes, acupuntura, hierbas o que usan medicina alternativa? Craig, ¿qué nos puedes decir al respecto? También viene, la pregunta que llegó de este caso venía relacionado con gente, por ejemplo, también en Latinoamérica, por ejemplo, se conoce muchísimo lo que son los chamanes o espiritistas o gente que hace un tipo de medicina o de sanación alternativa. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? ¿Está bien que participemos o no de ese tipo de cosas? Ok. Bueno, yo voy a principalmente hablar de la
acupuntura, ¿sí? ¿Así se pronuncia? Ya. Ok, pero después lo voy a aplicar y hablar de todo, pero necesitaba yo escoger uno para enfocarme y tratar de darles un poco de entendimiento y qué son las cosas que creo que debemos cuidar de ello, pues podemos aplicarlo a las demás cosas. Pero el origen de la acupuntura es el taoísmo chino, ¿ok? Y el taoísmo es el sistema filosófico desarrollado por Lao Tzu y Cheng Tzu, que aboga por una vida de completa sencillez, naturalidad y no interferencia con el curso de acontecimientos naturales con el fin de alcanzar una existencia en armonía con el Tao o la fuerza vital. ¿Qué significa todo eso? Bueno, está relacionado con una religión china, en otras palabras, que se caracteriza por un panteón de muchos dioses, con muchas supersticiones, y la práctica de la alquimia, la adivinación y la magia. O sea que no tiene nada que ver con el cristianismo y en verdad está bien arraigado en lo oculto. Bueno, en esta religión y filosofía china existen dos principios. El primero es el yin, que es lo negativo, lo oscuro y es femenino. Y eso es, según ellos, no estoy diciendo yo lo oscuro y negativo es femenino, ¿ok? Y el segundo es el yang, que es lo positivo, lo brillante y lo masculino, por supuesto. Es ese símbolo común que viene a ser un círculo que está todo lo blanco. Parte blanco y parte negro, sí. Y se cree que la interacción de estas dos fuerzas es la influencia que guía los destinos de todas las criaturas y las cosas. El destino de uno está bajo el poder del equilibrio o desequilibrio de estas dos fuerzas. Ok, según ellos, la acupuntura es un mecanismo practicado por los seguidores del taoísmo que se utiliza para traer el yin y el yang del cuerpo en armonía con el Tao, la fuerza vital. Lo que vemos es que la filosofía y la cosmovisión detrás de la acupuntura son definitivamente antibíblicos. Pero aún así, eso no significa que necesariamente que la práctica de la acupuntura va en contra de las enseñanzas de la Biblia. Muchas personas han encontrado que la acupuntura proporciona alivio de dolor y de otros malestares cuando otros tratamientos han fracasado. Y la comunidad médica reconoce cada vez más que en algunos casos existen beneficios médicos verificables de la acupuntura. Pues, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que aunque la acupuntura en sí, yo no diría es pecado, pero la filosofía y el cosmovisión detrás de ello obviamente es antibíblica y el cristiano debe en verdad considerar eso. Debe tener máximo cuidado de evitar los aspectos espirituales detrás de la acupuntura. La mayoría de los practicantes de la acupuntura realmente creen en la filosofía Tao o el yin y el yang, sobre la cual se basa la acupuntura. Lo importante aquí es la separación del creyente de todas y cada una de las prácticas que les traería en peligro de la esclavitud de religiones falsas. La ignorancia del mal es un peligro y cuanto más
nos informamos sobre el verdadero origen de las prácticas y filosofías orientales, más vemos que están arraigados en superstición, ocultismo y religión falsa que están en oposición directa de la palabra de Dios. Pues puede este procedimiento ser valioso en la vida de un cristiano. Sí. Yo creo que aunque mucha de la filosofía Tao, que es antibíblica, está mezclada en esta práctica de la acupuntura, no necesariamente tiene que ser parte de ello. Yo creo que quizás los chinos de la antigüedad encontraron, porque su historia va miles y miles de años atrás, y que ellos encontraron un tratamiento que funcionó, que trajo alivio. Pero según su cultura y su religión, la mezclaron los dos. Y por eso la acupuntura muchas veces va mano en mano con el taoísmo y esta del yin y el yang, esta religión. Pero si se puede separar, si se puede practicar esto de la acupuntura sin mezclar y sin relacionarse con el parte religiosa, yo creo que puede ser beneficiosa a una persona. Puede un cristiano, puede un procedimiento médico valioso ser inventado por un no cristiano. Claro. La mayoría de nuestra medicina fue encontrado y desarrollado por personas que no fueron cristianos. Y solo porque su origen fue uno de que provino de alguien que no era creyente, no significa que no tiene valor, que Dios no los iluminó y les demostró una forma de sanar y ayudar a las personas. Pues yo creo que, yo nunca lo he hecho, pero yo creo que puede haber beneficios en la acupuntura, pero tenemos que tener mucho cuidado de no enredarnos en la filosofía y la parte espiritual que muchas vienen mezclado con ello. Y eso es cierto en todos estos diferentes prácticas o medicinas alternativas. Yo no sé mucho de imanes. Hice una búsqueda y por lo que yo encontré no hay ningún fundamento científico que ayudan. So, yo no desperdiciaría mi dinero en algo que no tenga un base científico. Pero las hierbas y las medicinas naturales fueron todos dados a nosotros por Dios. Y sí, hay a veces brujerías y chamanes que usan esas cosas que Dios ha dado y lo han pervertido para usarlo para su religión y avanzar su religión. Pero eso no hace que esas hierbas sean maldecidas o sean algo que te van a corromper espiritual. Es lo que ellos envuelven en uno, las encantaciones o las prácticas de meditación o las otras cosas que ellos añadan a estas medicinas o prácticas donde nosotros tenemos que separarnos de ellos, porque sí son prácticas religiosas. Pero, si uno puede encontrar a alguien que hace acupuntura o que te da hierbas que no está mezclada con todo eso de espíritus y lo que sea, no veo que hay nada malo. Pero siempre tenemos que tener cuidado y estar bien informados con quién estamos hablando, con quién estamos recibiendo tratamiento y de tener los ojos bien abiertos a eso. Yeah. ¿Algo de añadir? También algo que podría decir es el hecho de que, por ejemplo, en muchas culturas latinoamericanas tienden a ir a chamanes y
la mayoría de estas personas lo hacen en desesperación, por diciendo, ya intenté medicina, intenté natural, voy a intentar esto. Y prácticamente vienen a tener una perspectiva de idolatría, como algo horizontal, como que qué es lo que voy a encontrar aquí que me va a solucionar. Lamentablemente, en este tipo de cosas, ah, te puede ir bien como te puede ir mal, pero en este sentido. Te puede ir bien en el hecho de que físicamente puede que encuentres una solución, pero el problema que viene con eso es el hecho de que tu corazón se desprende de que ahora el que sana viene a ser el chamán y no viene a ser Dios. Viene a desconectarte completamente acerca de la fuente del bien que viene a ser Dios, que aquel que produce, el que provee la sanación viene a ser Dios. Pero, por ejemplo, cuando se trata de hierbas o cosas por el estilo, acupuntura, o sea, cuando la gente va, siempre que vayas a ese tipo de cosas que es medicina alternativa, considera dónde está tu corazón, qué es lo que estás persiguiendo. Si es que es un objeto como, si lo miras como que si fuera a tomar una pastilla de aspirina, no tiene ningún inconveniente. Pero si le pones una perspectiva de fe, de creencia, de como que esto es lo que te va a sanar, creo que ahí es donde viene el problema. Donde quitas donde pones al medio como la fuente de sanación, en lugar de el Dios Todopoderoso que es el que sana por medio de cualquier fuente que Él decide hacer. Yeah. Entonces, consideren eso, hablen con personas también cuando vayan a este tipo de lugares. Recomendaciones, porque hay mucha gente que también engaña. Y yo no soy profesional en esto, pero yo sé que hay muchos de nuestra comunidad que van a lo que llaman sobadores. Yeah. Y por lo que yo entiendo, un sobador básicamente es un masajista. Prácticamente. Pero muchas veces ellos involucran otras cosas en ello, y algunos de ellos son cosas ocultas, orando a ciertos ídolos o dioses o lo que sea. Y pues gente dice, ¿puedo ir a ver un sobador? Bueno, yo digo, depende del sobador, por lo que, yo no soy ningún experto, pero, si es un masajista, ok, fabuloso. Pero si ellos están haciendo encantos sobre ustedes mientras te están sobando o te están, yo no entraría en ese ambiente personalmente. Creo que la parte primordial sería ora al respecto, mira qué es lo que Dios quiere que hagas. Y si se te presenta esta situación, busca sabiduría con quién estás tratando y deja que el Espíritu Santo te guíe, porque va a haber momentos en que entras a un lugar y te das cuenta de que no tengo que estar aquí. Hazle caso al Espíritu Santo, salte de ese lugar. Y no hagas algo que después tu conciencia te va a reprimir al respecto. Bueno, vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿Es pecado hacerse una cirugía plástica? Bueno, ya esta respuesta la iba a dar antes de hacerme los implantes de cabello, pero vamos a responderlo de la forma más general posible. Ahora, cuando se trata acerca de cirugía plástica, déjame decirte que no vas a encontrar nada en la Biblia que diga que está a favor o en contra de la cirugía plástica, porque realmente esta es una práctica de la actualidad. No existe algo que pueda definir que esté bien o que esté mal. Sin embargo, hay varias cosas que uno debe considerar antes de decidir someterse a este tipo de procedimientos. Considera que alterar el cuerpo no es algo natural y siempre existen riesgos tanto físicamente que vas a experimentar después como efectos secundarios de una cirugía y también efectos psicológicos que puedes encarar en una cirugía plástica. Y muchos puntos hay que analizar con respecto al por qué someterse a una cirugía cosmética, le voy a llamar una cirugía plástica, y considerar estos riesgos. Y primero es identificar completamente la motivación por la cual deseas hacerte esta cirugía plástica. ¿Qué es lo que te lleva a querer hacer esto? Yo creo que eso es lo principal. Yeah. Una viene a ser, porque hay personas que tienen deformaciones físicas que quieren realmente tratar de llevar una vida normal, porque toda su vida han estado siendo criticados o la gente lo regresa a ver por tal deformación. Quemaduras. Quemaduras también, miras en el mismo caso, lo cual no tiene nada de malo el hecho de tratar de buscar una vida normal y no ser el foco de la atención por tal deformación física. No, puede ser que no sea necesario, pero el hecho de llevar una vida tranquila, el hecho de no ser... sentir que te está viendo todo el mundo, y muchas personas que tienen deformaciones físicas optan por este tipo de cirugías, lo cual no tiene absolutamente nada malo al respecto.
anomalías leves que también pueden surgir como incluso puede ser el hecho de que una nariz se ha roto o por algún accidente que sufrieron, que estaban bien, pero ahora los dejaron mal y van a tener una cirugía plástica para tratar de reconstruir lo que era normalmente antes. Tampoco viene a ser un problema. O también viene a ser el caso de mujeres embarazadas que después de dar a luz su cuerpo cambió totalmente y quieren tratar de volver a recuperar esa normalidad que alguna vez lograron tener. Entonces, todo eso, Cáncer de seno. también cáncer de seno. O sea, son varias cosas que Yeah. una viene a ser por el hecho de que mencioné anteriormente, por una deformación física natal, otro viene a ser por una deformación física por causa de algún accidente o por algún evento que ocurrió en la vida de la persona. Pero también está en la mayoría de los casos aquellas cirugías que se dan por llenar esos vacíos emocionales, por ese cambio físico que las personas quieren tener para poder llamar la atención, para lucir mejor, para que la gente pueda ver a la persona. Entonces, aquí es donde viene un poco el problema del por qué este tipo de cirugías. Los procedimientos cosméticos más frecuentes son para tratar los efectos de la edad. Viene a ser el hecho de cambiarse el cuerpo, quitarse un poco de grasa, subirse la papada, lo que sea que sea necesario, que son el efectos de la edad. Bueno, sí, ni modo. Eso hay que ser dieta, ya ni modo. Y aproximadamente 2 millones de personas se someten al procedimiento cada año y gastan muchísimo dinero para tratar de obtener esa figura, esas características físicas para poder ser el centro de la atención. Y ahí es donde viene un poco el problema, porque si buscas una cirugía plástica para llamar la atención para ti mismo, ahí viene a ser la vanidad que te está motivando. Y cuando la vanidad motiva a una persona a someterse a una cirugía, se convierte en una idolatría. Quieres tú ser el centro de la atención, quieres que la gente te mire. Y la Biblia nos advierte acerca de la vanidad. Por ejemplo, si leemos en Filipenses capítulo 2 del 3 al 4, dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y el llamar la atención viene a ser el aspecto de vanidad, el querer que la gente te mire por alguna característica física que querías que los demás admiren en ti. Y que no llamemos la atención sobre nosotros mismos por la forma de que lucimos también es una advertencia que nos dice la palabra de Dios. En 1 de Timoteo, capítulo 2, 9, dice, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Aquí está haciendo una representación física externa, pero viene a aplicar el mismo concepto del hecho de que si hay una mujer que se está vistiendo de una forma indecorosa para llamar la atención, esto viene a ser pecado. Estás si tu motivación es el hecho de que los hombres te regresen a ver, tu corazón está en el lugar equivocado. La búsqueda del cambio físico es para, usualmente en este tipo de cirugías, es para llamar la atención con fines lujuriosos. Ser ese objeto de atracción y te conviertas lamentablemente en un objeto de pecado en este proceso. Si es por autoestima, por causa de un cambio drástico, como mencioné en las primeras dos categorías, que el cuerpo ha sufrido, realmente no hay nada de malo en querer hacerlo. La Biblia no condena esto al respecto, no dice ni a favor ni en contra de este sentido cuando se trata de recuperar esa autoestima por causa de un accidente, como mencioné antes, como por causa de un embarazo o de una deformación. Si la persona se siente con una baja autoestima, es considerable también hacerlo, aunque también puede analizarse que llega al borde de que si es que hago esto voy a ser feliz. La motivación tiende a dañarse. Es importante también considerar el costo del procedimiento porque muchas de estas cirugías son muy costosas y en la mayoría de las personas que tienen familia o tienen otros gastos, si es que tú depositas el dinero para hacer una cirugía que no es necesaria y quitas el dinero para proveer para tu familia, ahí es donde también se convierte un problema de sabiduría. La Biblia nos dice que debemos de manejar el dinero sabiamente que Dios nos ha confiado. En Lucas 16 dice del 10 al 12, el que es fiel en lo muy poco, él es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará en las riquezas verdaderas?
Cuando se trata acerca de dinero, considera que todo lo que tienes le pertenece a Dios. Tú solo eres un manejador de lo que Dios te ha encargado. Y tienes que considerar en cómo vas a manejar ese dinero. Lo más importante que debe de hacer antes de tomar una decisión de este estilo es de someterte a una cirugía cosmética, una cirugía plástica, es primero consultar con Dios. Ponle en oración al respecto. Habla con Él. Y a Dios considera que le interesa saber qué es lo que pasa en tu vida, incluso hasta estos detalles. En 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todo lo que pasa por tu mente, Dios le interesa saberlo. A pesar de que ella lo sabe, Él es omnisciente, lo sabe absolutamente todo, pero necesitamos nosotros una conexión donde de nuestro corazón salga la transparencia de que somos, qué es lo que necesitamos, y en oración es la mejor forma de hacerlo. Y cuando le pides guía a Dios, Dios te llena con su espíritu para darte la mejor guía con respecto a qué es lo que tienes que hacer. Tendrás la capacidad de tomar decisiones que agradan y honran a Dios al respecto. Busca también, considera sabiduría, el aspecto profesional. El médico que vas a buscar, los cirujanos, también referencias de cirujanos, exámenes que tienes que hacer a tu cuerpo, porque muchas personas quisieran hacerse un cambio físico, pero el cuerpo no permite que se puedan hacer ese cambio. Entonces una persona puede decir, bueno, lo intenté, no se pudo y ahí queda. Pero alguna persona que está obsesionada por querer ese cambio, ahí es donde revela tal vez una iniciativa de pecado dentro de su corazón, de idolatría, de pensar de que ese cambio es lo que va a traer felicidad. Y no es así. Entonces considera primero orar a Dios, buscar sabiduría, buscar la mejor fuente. Analiza si realmente tienes dinero para invertir en esto. Y el tiempo. También considera el tiempo, porque no le das un tiempo para pensarlo, porque esto es algo que también considera riesgo. El hecho de pasar por una cirugía implica que vas a pasar por una operación donde vas a estar bajo el manejo de un cirujano, que tu cuerpo va a estar expuesto. Pueden pasar varias cosas, entonces piénsalo al respecto. La realidad, incluso el cirujano más capacitado no puede reprimir los efectos del tiempo. Y toda cirugía cosmética eventualmente va a tener el resultado de envejecimiento. Es muy triste ver, por ejemplo, cuando has visto esos actores que se hacen cirugía tras cirugía tras cirugía y ves sus rostros totalmente deformados, porque puedes ver que su corazón, el ídolo, es el hecho de que quiero lucir bien, quiero que la gente me admire, quiero que las personas me reconozcan por quien soy. Y terminan con un rostro totalmente diferente al que eran. Y realmente ya no tienen ese mismo efecto que querían lograr. ¿Por qué? Porque tienen un ídolo en su corazón, una obsesión en su corazón, del pensar de que un cambio físico les va a dar esa felicidad que buscan. Y no existe nada malo en que una mujer pueda embellecerse para su esposo, pero la santidad piadosa perdura mucho más. Eso es lo que realmente va mucho más allá de cualquier cambio externo físico. Proverbios 31:30 dice, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Es posible lucir una persona atractiva, pero ese cambio físico que puede darse afuera no se va a comparar con el cambio interno que solo puede hacer Dios dentro de ti. La gente va a estar mucho más atraída por una persona, por su forma de ser, que por el aspecto físico. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta de encontrar una persona que se puede ver atractiva físicamente, pero cuando hablas con la persona y te das cuenta de su forma de ser, así como que no me cuadra esa persona? Y es por eso que es mucho más atractiva la belleza interior. Analiza tu corazón, cuáles son tus motivaciones y siempre considera que la belleza interna es mucho más importante que la belleza externa. Primera de Pedro 3, del 1 al 5 dice, sino que sea el uno... ¿No fue? No. Ok, sí. Porque sí también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor. Hasta ahora he dicho, Pau, que me diga Señor, pero no quiere hacer. Pero bueno. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Creo que me faltó un versículo. Él quería leer los principios. Sí, aquí, desde el primero es. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna
por la conducta de sus mujeres. Se queda clara que es el aspecto de la personalidad lo que hace el cambio en el marido, en este caso. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el de yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Entonces, piensa el hecho de cuál es la motivación de querer hacer ese cambio, cuál es ese fin que quieres lograr. Las tres categorías son una, es el hecho de si es que hubo una deformación física desde que nació la persona, no existe nada malo en el hecho de que quiera buscar un estilo de vida normal. Aquella persona que tuvo un accidente o un cambio en su cuerpo que quiera volver a recobrarlo también, no tiene ningún problema. Pero si es que la motivación viene a ser el hecho de que quiero ser la atracción de los demás, ahí sí viene a ser un problema muy grande, porque eso es algo de vanidad y eso puede dañar a la persona. Y es por eso que recalco el hecho de que tiene que ser más importante el cambio interno que el cambio externo. Pero también quisiera dar una advertencia. Si es que estás en una relación donde tu pareja te obliga, te incita a querer tener un cambio físico, al hecho de que, mira, si tuvieras esta característica de tu cuerpo o si es que tuvieras hacer estos cambios en tu cuerpo, si es que está chantajeándote incluso emocionalmente para que puedas hacer un cambio en tu cuerpo físico, ahí es donde realmente existe un problema, porque la decisión de un cambio físico es personal. Una pareja no puede obligar a la otra a hacer un cambio físico en su cuerpo por deseo personal. Eso sí ya viene a ser algo totalmente diferente. Y te recomendaría que busques consejería con tu pareja porque no está bien una relación donde la pareja le obliga, incita o chantajea emocionalmente para hacer ese cambio físico. Es casi abuso. Ya viene a ser un abuso emocional por el hecho de que si es que haces esto me voy a hacer sentir bien contigo. Y lamentablemente muchas mujeres caen en eso por el hecho de que quiero que mi esposo se sienta atraído a mí. Pero con eso viene mucho rechazo, Yeah. mucho, y eso no es, no viene de Dios. No, para nada, para nada. Bueno, ¿sabes que me han hecho cirugía plástica a mí? ¿Así? No funcionó, ¿verdad? ¿Así? Yo tenía un lunar bien grande aquí en mi nariz. Yeah. Y nunca me gustó, pero además siempre había ese temor de que pudiera ser algo canceroso. Y cuando yo estaba en Salvador, de vacación una vez, fui a ver un doctor y él me dice, no, pero se pudiera convertir y lo mejor es removerlo. Y, ni se nota. Pero, no me gustaba, pero no es que de repente me sentí, mejor. No, era solamente por más cuidado de salud que yo sentí, yo quiero ver a mis hijos casarse algún día. So mejor me la quito. Y si encuentras en esta situación, habla con Dios, busca sabiduría, conversa con alguien más, tal vez te pueda ayudar a ver ciertas cosas que no estás analizando y sobre todo en tu corazón, si es que hay algo en tu corazón que necesita ser aclarado, porque si buscas un cambio físico para encontrar felicidad y significado, entonces eso es una idolatría, porque solo Dios es el que te da significado y verdad de tu vida, sea como sea que luzcas. Y yo creo que eso es cuando se convierte en algo que dicen que es casi adictivo. Porque hay gente que son adictos, pero yo creo que la adicción es que están buscando algo en ese procedimiento que nunca lo van a recibir. Esa satisfacción, esa aceptación de quizás una persona que le ha rechazado o lo que sea, pero están persiguiendo tras otra cosa, pensando, si me altero así, voy a encontrar esa felicidad o esa paz. Y hay casos extremos también de gente como, hay un joven que se hizo que quería lucir como Ken, y se hizo transformaciones físicas en su cara, en su cuerpo, tiene como unas 30 cirugías plásticas este hombre. Y lamentablemente puedes ver cuál es su idolatría, o sea, el hecho de que su corazón no está en el lugar correcto. Otras personas que se hacen deformaciones en su cuerpo por querer ser, otra persona queriendo ser un dragón, que se hace una transformación en su cara poniéndose una especie de cuernos aquí, dividiéndose su lengua, unas cosas así como que, wow, qué tan trastornado tiene que estar tu corazón para pensar de que eso es algo agradable para Dios, sobre todo. O sea, si te pones en esa perspectiva. Pero
esos son extremos donde puedes ver que la es el gente abuso. busca cosas en cambios físicos que piensan que esto me va a ayudar a ser feliz. Sí. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dicen? ¿Puede un cristiano practicar yoga como ejercicio? Bueno, yo creo que esto tiene mucha similitud con lo que acabamos de ver con la acupuntura y diferentes tratamientos. Para muchos cristianos occidentales que no entienden la historia detrás de ello, el yoga es simplemente un medio de ejercicio físico, de estiramiento y mejoramiento de la flexibilidad de los músculos. Lo peligroso y el problema es la filosofía del yoga es mucho más que mejorarse físicamente a sí mismo. Es una antigua práctica derivada de la India que se consideraba como el camino de crecimiento espiritual e iluminación. La palabra yoga significa unión. Y el objetivo es de unir el yo transitorio, temporal de una persona, con el infinito Brahman, el concepto hindú de Dios. Y este Dios no es un ser literal, pero sí es una sustancia espiritual impersonal que es uno con la naturaleza y el cosmos. Y este punto de vista se denomina panteísmo, la creencia de que todo es Dios y que la realidad consiste únicamente del universo y la naturaleza. Puesto que todo es Dios, la filosofía del yoga no hace distinción entre hombre y Dios. Y el Hatha Yoga es el aspecto del yoga que se centra en el cuerpo físico, a través de posturas especiales, ejercicios de respiración y concentración o meditación. Y es una forma para preparar el cuerpo para los ejercicios espirituales, con menos obstáculos, con el fin de alcanzar la iluminación. La práctica del yoga se basa en la creencia de que el hombre y Dios son uno, y es poco más que una autoadoración disfrazada de espiritualidad de alto nivel. Pues la pregunta ¿es posible para que un cristiano aislar los aspectos físicos del yoga simplemente con un método de ejercicio sin incorporar la espiritualidad y la filosofía que hay detrás? El yoga se originó con una filosofía descaradamente anticristiana y esa filosofía no ha cambiado. Enseña a centrarse en sí mismo en lugar de centrarse en el único Dios verdadero. Anima a los participantes a buscar las respuestas a preguntas difíciles de la vida dentro de su propia conciencia en lugar de buscarlas en la palabra de Dios. También hace que la persona queda abierta al engaño del enemigo de Dios, quien busca víctimas que pueden alejarse de él. Todo lo que hagamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios, dice 1 Corintios 10:31. Y seremos sabios si escuchamos la palabra del apóstol Pablo, que dijo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Un cristiano debe actuar con prudencia y orar por discernimiento respecto a la participación en el yoga. ¿Se pueden separar las dos cosas? Posiblemente, pero creo que va a ser muy difícil porque están tan entretejidos el uno con el otro. Obviamente no hay ningún pecado en ejercicio físico.
quizás nos piensan hace viéndome a falta. mí que yo creo eso. No hay ningún pecado en ejercicio físico o estiramientos o en las posturas en sí no hay pecado. Pero tanto está entretejido dentro del yoga con meditaciones y creencias que yo creo que es muy difícil. Es posible, quizás no sé, pero yo tuviera precaución con cosas así. Incluso algunos, he escuchado hindús que dicen que reclaman por qué cristianos están tomando prácticas que son de nosotros, de aspecto religioso. Y quiero que entiendan la diferencia entre hacer ejercicios y entre hacer yoga. Yoga es un acto religioso. Hacer ejercicios, puedes hacer estiramiento, puedes hacer el mismo estilo de ejercicios que se combinan con la práctica religiosa del yoga y desconectarte completamente de eso, pero la mayoría de prácticas yoga, por ejemplo, recuerdo cuando yo hacía ejercicios, por ejemplo, en P90X hay una sección donde hay yoga específicamente. Realmente yo me sentía incómodo hacerlo, porque la música que ponen, la meditación, o sea, todo se envuelve en el hecho de que es algo mental y físico, lo cual viene a ser exactamente lo que es la práctica del yoga. Es una práctica de unirte con el Brahman, el ser uno con el mundo. Es una perspectiva panteísta que va en contra de la perspectiva bíblica. Pero te aconsejaría, puedes hacer estiramientos, todo lo que quieras, estirarte todo lo que quieras, pero desconéctate de esas prácticas que son directamente relacionadas con el yoga. Porque, lo pongo a decir como este ejemplo, sería como que si es que tú eres un cristiano y te digan a alguien, ¿sabes que te puede ayudar muchísimo para memorizar? Que hagas el rosario. Si repites varias veces el rosario te ayuda a la mente a memorizar cosas. Como que, o sea, no es algo que yo practico, pero es una actividad religiosa por la Iglesia Católica que lo hacen con un fin específico de orar. Y por más de que tú intentes hacerlo, pero no, la repetición te ayuda y viene a ser exactamente lo mismo con el yoga. Es una actividad religiosa que no puedes desconectar lo uno con lo otro. Y eso creo que es el punto. Otra vez, los estiramientos y posturas en sí no están mal. Pero yo no he encontrado nadie que ha podido separar el ejercicio de la práctica religiosa. Y por eso yo estaba pensando P90X también, Yeah. que yo dije, cuando primeramente lo miré y yo dije, no es la gran cosa, pero yo miré que sí lo estaban introduciendo Yeah. y yo dije, ok, ya no me gustó. Yo no he visto nadie desconectarlos. No creo que es imposible desconectarlos, pero yo no he visto nadie que lo ha hecho. Yeah. Y por eso digo, cuidado, porque creo que no lo he visto hecho sanamente. E incluso algunas personas dicen, porque he visto también personas que dicen, bueno, vamos a hacer Christian yoga. El hecho de que sí, vamos a meditar, pero voy a meditar en la palabra de Dios. No, o sea, estás aplicando algo dentro de una religión que es una práctica religiosa, introduciendo cosas que realmente Dios no te pide que lo hagas de esa forma. No es la forma en la cual Dios nos pide que oremos. Pero aunque la palabra es la misma, meditación no es la misma práctica, Claro. porque la meditación oriental se trata de vaciar tu mente y la meditación bíblica es de llenar tu mente. La idea de la meditación en el yoga es de que tú te vacías de todo y que no estés pensando en nada, mientras la meditación bíblica estés masticando en la palabra de Dios, repitiéndolo, rumeando la palabra de Dios. Yeah. Entonces, en breves, la respuesta breve sería no sería prudente que un cristiano esté practicando el yoga como ejercicio. Puede ser todo el ejercicio del estiramiento que quieras, pero no combines con algo que es una práctica religiosa. Siguiente pregunta. ¿Está bien escuchar música secular? O como la gente llama, que se llama la música mundana. Bueno, muchos cristianos tienen conflicto con este tipo de... con esta situación, esta pregunta viene a ser. Porque cuando conoces a Cristo,
vienen con la mentalidad, pero no he escuchado mucho tipo de música que me gustaba, piensan que ahora tengo que dejar esto, pero me gustaba bailar o cosas por el estilo y piensan que, bueno, vas a tener que desconectarte de todo esto cuando llegues a Cristo. Y quiero que analices muchas cosas importantes aquí cuando se trata acerca de música. Hay cantidad innumerable de estilos de música que es muy entretenida, que es excelente en la producción, el ritmo y todo lo que promueven los medios de comunicación. Pero a pesar de que hay muchas canciones que son melodías contagiosas y con ideas reflexivas, ideas de mensajes positivos, y otros que ni siquiera entiendes lo que cantas. Recuerdo cuando era joven y cantaba muchas canciones en inglés que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Y te apuesto que lo cantabas aún mal, inventándote palabras por Y lo peor de todo fue el caso de que cantaba una canción que me gustaba mucho el ritmo y todo, y después vine a descubrir que era una canción que era dedicada de mujeres a buscar un hombre fiel. Sí. Bueno, eso pasa porque te gusta el ritmo, te gusta la melodía, cómo suena, pero como un cristiano hay factores importantes que tienes que considerar cuando se trata acerca de música secular en este sentido. Uno, ¿cuál es el propósito de la música? ¿Cuál es el fin que tiene de que escuches esto? El estilo de música que escuchas también es algo que también tienes que analizar. Y el contenido de la letra, que es lo más fundamental en todo esto. Si vamos analizando uno por una, el propósito de la música. El propósito de la música puede tener diferentes aspectos. Cuando escuchas música, uno puede hacerlo por adoración. Esto lo podemos ver en las Escrituras, donde David, que fue el rey más famoso, utilizó la música como un estilo de adoración. Salmo 54:1. Si leemos la introducción... Ay, se me fue. ¿Qué hiciste? Para el director de coro con instrumentos de cuerda, masquil de David. Y aquí comienza: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Todas estas son canciones. Y aquí te explica desde el principio los instrumentos que utilizaban para este tipo de canciones. Salmo 55:1, Salmo 61:1, oh Dios, oye, oh Dios, mi clamor, atiende mi oración. Todas estas son canciones de alabanza, de adoración. Salmo 67:1. El estilo de música el propósito de la música, quiero decir, específicamente para adorar. También otra razón para la música es de relajación. También encontramos un ejemplo en la Biblia con el rey Saúl, que él estaba siendo atormentado por espíritus malignos y le pidió a David que toque el arpa, y esa música le ayudaba a relajarse. Está en la historia en 1 Samuel capítulo 16 del 14 al 23. También en el Nuevo Testamento se habla acerca de que la música sirve para animarte. Pablo incluso instruye a cristianos que se animen unos con otros con música, diciendo: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Aunque el propósito principal de la música parece ser la adoración, la Biblia definitivamente permite otros usos de la música, como podemos ver aquí. La música tiene un poder increíble en nuestras emociones. Si es que tú pones una canción que has escuchado hace mucho tiempo, te garantizo que tu corazón se va a sentir alegre, nostálgico o triste, dependiendo del estilo de música que escuches. Porque usualmente cuando algo ocurre y estamos escuchando música, se queda impregnado ese evento en nuestro corazón. Puedes recordar a aquella persona o aquella situación que pasa cuando escuchas o pones esa canción. Tristemente, incluso algunas personas también utilizan la música para entrar en un estado de melancolía que se utilizan para poder tomar licor fácilmente, para poder deprimirse. Escuchan esta canción, como le dicen, canción cortavenas, y pasa el alcohol y comienzan a tomar. Y esa es la motivación equivocada para escuchar la música. Ahora, cuando se trata acerca de los estilos de música, lamentablemente el tema de estilos de música puede ser muy divisivo entre cristianos, porque si analizamos, por ejemplo, en el aspecto de alabanza, hay cristianos que exigen categóricamente que la música tiene que ser únicamente con cierto tipo de instrumentos. Otro que solo se tiene que cantar himnos. Otros están con que sea únicamente música alegre contemporánea. Otros que quieren un ambiente de rock contemporáneo, algo más actual. Entonces todo va a variar dependiendo a la iglesia, dependiendo del estilo de grupo de personas que quieran tocar este tipo de música. Y cada uno tiene que respetar la diferencia de opiniones con respecto a preferencias personales. Todo depende acerca de la cultura
algunos cristianos, dependiendo de dónde se ubiquen, su estilo de música es diferente. Recuerdo cuando estaba en Belice, cuando estaban en alabanza, me fascinaba el estilo de música que utilizaron porque era muy activa, era muy viva el estilo de música. Y era prácticamente como un reggae, combinación de alabanza con Divina Gracia, la canción de Divina Gracia con ese estilo. Increíble escuchar ese tipo de música. Y todo depende del lugar, el estilo, la cultura que conlleva los que están haciendo el estilo de música, pero tampoco puedes decir que no es bíblico usar batería o no es bíblico usar aquellos tipos de instrumento y declarar que solo existen este tipo de categorías de estilos de música que son correctos. Porque existen también estilos de música de alabanza que son estilos de rock, estilos de reggaetón, estilos de salsa, himnos clásicos de diferentes clases de estilos de música. Así que todo depende del gusto de la persona. La Biblia en ninguna parte condena ningún estilo de música en particular. Los instrumentos musicales no son puros ni tampoco son impuros. Es cuestión de preferencia. No hay base bíblica para declarar que un estilo particular de música sea considerado como un estilo indecoroso y que esté fuera de la voluntad de Dios. Estoy hablando de estilos. Estilo depende de la cultura, como repito nuevamente, y el ritmo por los sonidos del gusto o preferencias de la cultura. Nosotros no podemos juzgar a otros por sus estilos, pero esta es la parte importante porque tenemos que analizar cuando se trata aspecto de música tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, por ponerlo así. Y es el contenido de la letra. La letra define mucho la calidad de la música que escuchamos. La adoración, cuando se trata acerca de adoración o música secular. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud en algo que merece elogio, en esto meditad. Si debemos de pensar en tales cosas, entonces sería justo que deberíamos imitar en nuestra mente un estilo de música que tenga letras relacionadas a este tipo de cosas, a este tipo de dictámenes que nos dice Dios que estemos pensando todo el momento. Si una canción secular puede demostrar esa nobleza, puede hablar acerca de cosas justas, de cosas puras, de cosas hermosas, admirables, cosas excelentes, dignas de elogio, realmente no hay nada malo que puedas escuchar este tipo de música. Pero si la letra incita a todo lo contrario, no es provechoso que estés escuchando algo que realmente va opuesto a las características de Dios, a lo que Dios pide que estemos meditando, a lo que Dios pide que estemos pensando. Por más profesional que sea, por más atractivo que sea el ritmo, hay muchas canciones que nosotros podemos analizar fácilmente que la letra es fatal, es horrible, porque va en contra de lo que es digno, lo que es bueno de imitar. Lamentablemente la música secular a menudo promueve la inmoralidad, la violencia, mientras que menosprecia la pureza y la integridad. Si una canción glorifica lo que se opone a lo que Dios es, a lo que Dios pide que pensemos, un cristiano no debería de escucharla. 1 Corintios 10:23. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Cada canción se podría denominar como un estilo de alabanza. Cada canción en su letra tiene un enfoque, qué es lo que quiere exaltar, qué es lo que quiere que la persona pueda recordar. Muchas canciones hablan acerca de dinero, otras acerca de poder, otras acerca de lujuria, otras acerca de amor. Entonces, ¿qué es lo que consideras importante para que puedas memorizarte la letra? Porque una la repites y la repites, y para que puedas dedicar tus emociones a esa canción. ¿Qué es lo que realmente vale la pena que dejes en tu mente que esté una y otra vez? Disfruta de aquello que exalta la bondad de Dios. Eso te diría. Si es que es una canción que no es dedicada exclusivamente a la adoración, pero resalta todas esas características que mencioné anteriormente, no tiene ningún problema el hecho de que la escuches. Si una canción promueve el amor, la santidad del matrimonio o la pureza del amor verdadero, incluso si no menciona ni a Dios ni a la Biblia, puedes escucharla, puedes disfrutarla. A mí me encantan canciones que son románticas, canciones que puedo dedicar a mi esposa, canciones que pueden exaltar esa relación que Dios ha bendecido en mi matrimonio. A mí me encantan ese tipo de canciones, sí, son disfrutables.
Cuando se trata acerca de la música, comida, acerca de cosas que Dios ha creado, de intimidad, incluso sexual, todas esas cosas son buenas. Lamentablemente el enemigo ha logrado tergiversar todo a tal punto de que ya no podemos disfrutarlas con un buen corazón, porque muchas de ellas han tergiversado y se han dañado tanto que no son para alabanza de Dios y no resaltan todas esas características que Dios quiere que estemos pensando, porque han sido tergiversadas. Cualquier cosa que una persona permita ocupar su mente tarde o temprano determinará tu criterio y en algunas ocasiones puede determinar la forma como actúas. No permitas que ideas denigrantes contaminen tu mente. Y muchas canciones que son de ese estilo, que se repiten y se te pegan en la cabeza, no son saludables que estés expuestas a ellas. Filipenses 4:8 nuevamente, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Colosenses 3:5, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. 2 Corintios 10:5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Dios. Estas escrituras te dan una imagen clara del tipo de música que debemos escuchar, qué es lo que tiene que llenar tu corazón, qué es lo que tiene que llenar tu mente. Obviamente, el mejor tipo de música es el hecho de la música que tu corazón, que tu mente, que tu cuerpo alaba a Dios, que glorifica a Dios. Hay músicos cristianos talentosos que trabajan para crear diferentes tipos de géneros de música, desde rock, rap, reggaetón, diferentes estilos, dependiendo de lo que te guste, el estilo, que realmente son letras que alaban a Dios. Y por lo general la letra también tienes que analizarla, porque incluso en la actualidad podría decir que hay muchas canciones de alabanza que lamentablemente caen en un aspecto doctrinal que van contra de lo que dice la palabra de Dios. Y que también tienes que tener cuidado con las cosas que cantas dentro de la iglesia. Eso es lo que yo iba a decir, que hay canciones cristianas que yo creo que son peores que canciones del mundo. Porque lamentablemente muchas canciones doctrinales están totalmente equivocadas y incluso algunas canciones que cuando las cantas así como que realmente no sientes, o sea, como yo te entrego toda mi vida y realmente no le estoy haciendo, o sea, no me siento a gusto cantando algo que no es verdad. Pero analiza también doctrinalmente qué es lo que estás cantando dentro de, como menciono, dentro de la iglesia, que sea algo que glorifica a Dios, que sea doctrinalmente correcto, y fuera de la iglesia, a pesar de que no tenga a Dios, que no mencione algo de la Biblia, que sea honorable, que sea justo, que realmente exalte las cosas que son dignas de pensar. Recuerdo una ocasión que tuve cuando estaba apenas bebé en Cristo, conociendo a Cristo, que dejé de escuchar música secular fue un mes o 2 meses más o menos. Y realmente me gustó muchísimo porque la música que encontré cristiana, bueno, no hay música cristiana, música de cristianos que crearon este tipo de música, que realmente me gustó muchísimo la producción, porque antes la música que escuchaba era así como que... esta música de los creyentes como que me suena muy monótona, no está muy bien, pero ahora muchos artistas cristianos crean una producción increíble en su estilo de música. Y recuerdo haber estado escuchando por 1 o 2 meses, al principio cuando apenas llegué a conocer a Cristo, y recuerdo que creo que el disco o algo parecido no funcionaba, y se me ocurrió poner la música, la radio, y ver qué escuchaba, ¿no? Y de pronto el mismo tipo de música que estaba escuchando antes me cayó como un balde de agua fría por el hecho de que era la primera vez que estaba poniendo atención a la letra y darme cuenta qué es lo que estaba tarareando con mi boca. El alabar ciertos detalles, ciertas cosas que realmente son malos, que son en contra de lo que Dios dice. Incluso canciones muy populares que la gente conoce y de pronto te das cuenta qué denigrante que es. O sea, con el hecho de tratar a otra mujer, cómo se relacionan con las demás personas. Realmente no tenía nada de lo que yo pensaba antes disfrutar. Y eso fue también el cambio que Dios me hizo en mí. El hecho de que lo que yo antes disfrutaba, después al cambiar en perspectiva a Dios, me di cuenta que ya no puedo regresar a este tipo de cosas. Entonces ya no disfrutaba de la misma forma. Pero ¿cómo fue la experiencia de música contigo, por ejemplo? Bueno, yo cuando me convertí a Cristo
me inundé con música cristiana y yo esencialmente rechacé toda música del mundo. Yo fui muy radical por varios años. Y, pero empecé a yo notar que, yo tenía como una falsa espiritualidad, voy a decir, en la música que yo escuchaba. Y yo podía darte todos los versos de por qué, debemos solo escuchar música cristiana y no del mundo. Y yo la predicaba a mis compañeros de escuela, pero iba y miraba programas de televisión que no glorificaban a Dios. Y no estoy diciendo, pornográfica o no hay nada, pero, de que programas que exaltaban violencia y todo lo demás. Y por fin empecé a mirar la hipocresía en mi vida. Claro. Y yo dije, ok, estoy yo estableciendo un estándar así de alto para música, pero en medios visuales que puede ser aún peor, Yeah. aquí abajo. Yo dije, es hipocresía. Am, y entonces yo estuve hablando con un músico cristiano. Él grababa discos y él me dijo, nosotros queremos dividir espiritual de secular. Pero dice, lea mucho los salmos, donde David está diciendo, Señor, quiebra el cerviz de mis enemigos. Claro. ¿Puede ser más secular que eso? De veras. O las oraciones imprecatorias que toma el bebé y lo estampas contra los árboles o cosas Ya, por el estilo. pero, y lo que él me dijo es que la música es expresión de nuestro corazón. Y aunque David, luego en su salmo corrige su forma de pensar, pero tenemos que entender que la música es una forma de expresar lo que sentimos. Y obviamente a veces esas expresiones no glorifican a Dios, no honran a Dios porque están enfocados en lo carnal, lo sexual, cosas así. Pero a veces es una expresión de amor de un esposo a una esposa o aún de un novio o a su novia que no es necesariamente pecaminoso. Y que tenemos que nosotros discernir y juzgar cada canción por lo que dice. Y yo recuerdo cuando la iglesia estaba en sus inicios, había varios que vinieron a la iglesia con empujando de que ciertos ritmos, ciertos acordes musicales eran satánicas. Y me daban su documentación y sus libros y yo lo leía y yo dije, esto está siendo escrito de una perspectiva muy occidental. En otras palabras, si llevaras eso a África, donde ellos usan la batería, es su instrumento de expresarse, estás condenando toda una cultura. Yeah. ¿En base de qué? De tu perspectiva occidental. Personal, Yeah. Y era muy cerrado. Yo digo, bueno, si quieres en verdad ser espiritual, hay que usar los instrumentos que son anotados por los salmistas Yeah. encima del salmo. Y la mitad de esos instrumentos ni sabemos lo que son, estamos hundidos. Lo más sabio es de enseñar a nuestros hijos de cómo discernir a lo bueno y lo malo en lo que están comunicando, de analizar las canciones y de entender el mensaje y determinar si eso es algo que yo quiero estar escuchando o no. Y de discipular a nuestros hijos en vez de solo decir música del mundo es pecado. Yeah. Ya que aprendan a tener discernimiento, qué es lo que escuchan, qué es lo que dejan entrar en su corazón, sobre todo. Muchos de los libros que leemos, aún en la escuela, mis hijos, no son libros cristianos, pero tienen ellos que discernir, ¿es esto correcto o no? Y todos los medios, televisión, películas, libros, música, todo. Y es solo otra forma de expresar. Yeah. Y quisiera también responder esta pregunta que me imagino que a alguien ya también se está ocurriendo por el hecho de que estamos hablando de música. ¿Qué con respecto a bailar? Bueno,
hay cristianos que pueden bailar y cristianos que no pueden bailar. Amén. Y yo soy uno que no puedo bailar. Dios no se ríe. Otra vez, yo creo que esa es la cuestión de por qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. La motivación. Y yo creo que uno puede, David bailó, hay muchas referencias en la Biblia de individuos bailando, pero otra vez no estaban haciéndolo de forma provocativa, no lo estaban haciendo de forma de tratar de atraer a alguien del sexo opuesto, era solo una expresión de ellos, y yo creo que en eso no hay pecado, pero obviamente hay formas de bailar que yo dijera que sí, eso no se debe de hacer. Claro, hay provocaciones que son extremadamente lujuriosas, donde realmente el movimiento está llamando la atención para el cuerpo exclusivamente, que viene a ser un pecado. O sea, un cristiano realmente no debería de bailar de una forma provocativa para llamar la atención en un aspecto lujurioso, en ese sentido. Pero en sí el bailar realmente no tiene ningún pecado. A mí me encanta bailar. Me encanta bailar específicamente con mi esposa. Realmente no veo ningún atractivo al bailar con otra mujer, que no sea mi esposa. Porque disfruto el hecho de estar con ella, estar alegres, disfrutando tal vez un evento especial de un matrimonio o algo por el estilo, celebrando con mi esposa. E incluso igual también escojo el tipo de música que quiero bailar, porque hay ciertas canciones que realmente no me siento a gusto bailando, pero realmente el acto de bailar viene a ser que es la intención del corazón. No puedes condenar a alguien porque está bailando. Tal vez puedes condenarlo porque no sabes bailar y tienes envidia, es otra cosa. Pero realmente no sería justo el hecho de que si es que tú tienes una convicción personal, que tú pongas esa convicción personal en alguien más. Ya. Bueno, ahí. ¿Tenemos una pregunta más? ¿Hay tiempo? ¿Qué horas son? Es 1:04. Alcanzamos. Ok, lo voy a hacer en 10 minutos. Bueno, ¿Okay? Dice, no tengo la pregunta aquí, pero dice, ¿qué con respecto a la higuera que Jesús maldijo en lo que menciona en Marcos capítulo 11? Ok. Bueno, la pregunta vino a mí hace algunas semanas atrás de una hermana y se me ha pasado semana a semana de contestarla y me recordé hoy en la tarde y mejor lo voy a contestar. Pero, ¿qué nos cuenta acerca de esta higuera en Marcos 11 que Jesús maldice? Bueno, primeramente hay que entender que la higuera, ¿de qué se trata? Bueno, hay lugares en el Antiguo Testamento donde la nación de Israel y su obediencia es ilustrada con una higuera fecunda que está dando frutos. Un ejemplo es en Oseas 9:10. Dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha vi a vuestros padres. Miqueas 4:3 y 4, Joel 2:22 también hablan de Israel como una higuera fecunda. De la misma manera, hay lugares donde la desobediencia y la desolación de Israel son ilustradas como una higuera que le falta fruto. Y en Jeremías 8:13 dice, ciertamente lo destruiré, declara el Señor. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y la hoja se marchitará. Y hay otras referencias como Oseas 2:12, Joel 1:7 y Amos 2:9. Ahora, ¿qué es lo que dice Marcos 11? Bueno, miremos, y se me olvidó poner el link. Mark 11, ok. Aquí leemos esta historia de Jesús y se los voy a leer, después explicar. Dice, entró en Jerusalén, eso es después de la entrada triunfal. Ustedes recuerdan, Jesús entra en Jerusalén montado sobre un pollino, que en verdad es un cumplimiento de profecía de que el Mesías de Israel iba a entrar montado en Jerusalén, montado en un pollino. Pero lo triste es que nadie
se dio cuenta, nadie recordó esta profecía y nadie recibió a Jesús así como Mesías, como su Salvador. Lo miraban quizás como uno que iba a levantar un ejército y salvarles de la opresión romana, pero no lo recibieron como su Mesías, el Salvador de sus almas. Y por eso Jesús llora, si se acuerda, está bajando el monte de Olivos y él llora porque dice, ellos no se dieron cuenta de quién viene. Bueno, aquí dice, y entró en Jerusalén, llegó al templo y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Pues él entra en Jerusalén, mira a su derredor, no nos dice lo que él miró, pero mira algo. Después él regresa a Betania. Verso 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Dice, y sus discípulos le estaban escuchando. Verso 15. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Pues recuerda, hace unos versos dice que Jesús entró y vio. Lo que él vio, el comercio que estaba vendiendo, había como el mercado central ahí en el atrio del templo. Y habían convertido el templo de Dios en un mercado. Pues él comienza a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes, los escribas, oyeron esto y buscaban cómo destruirle porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Pues los escribas y los religiosos, los líderes religiosos, estaban detrás de este mercado. Ellos dejaban que personas entraban, vendían sus cosas y normalmente eran cosas como ovejas para que gente pudiera sacrificarlos o lo que sea, pero lo que estaban vendiendo ahí tenía que ver con el culto, pero la gente lo estaba vendiendo a precios extraordinarios y parte de la ganancia iba a los sacerdotes. Pues había una corrupción, Y eso es lo que Jesús estaba más enfurecido. Habían convertido su templo en una cueva de ladrones. Bueno, él limpia el templo de todos los cambistas y los sacerdotes están molestos. Y dice verso 19, cuando atardecía, solían salir fuera de la ciudad. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Pues ellos entran en Jerusalén, entrada triunfal. Entonces Jesús ve el templo y sale de nuevo. El próximo día él va de camino, ve esta higuera, se asoma porque tiene hojas buscando fruto, pero no tiene fruto. Maldice el árbol. Entonces él otra vez entra al templo, esta vez lo limpia de todo lo que estaban haciendo mal. El próximo día, cuando ven este árbol de higuera, está todo seca. Esta secuencia es importante. Necesitamos ver estas 4 cosas: la primera llegada al templo, la maldición de la higuera, la segunda entrada al templo, pues encontrando la higuera seca. Los 4 partes son parte de la misma historia y no incidentes aisladas. El autor está demostrándonos
que la historia del templo y la historia de la higuera están conectadas y que comparten una interpretación similar. ¿Cuál es el significado? Otra vez, Israel es la higuera. Muchas veces en la Biblia es simbolizado como higuera. Sus buenas obras son el fruto. Pero la falta de fruto en la higuera representa la falta de fruto de Israel. Okay, una cosa interesante, yo creo que esto nos ayudará a comprender. Normalmente en un árbol de higuera, lo que brota primero es el fruto. Producen fruto y entonces dan hojas. Pues si ves una higuera con hojas, significa que debería haber fruto. Hojas deberían significar fruto en una higuera saludable. Pero Jesús ve esta higuera, aunque no era temporada, lo ve con hojas, dando la muestra, dando el aparecer de una cosecha de fruto. Pero él se arrima y lo que encuentra es que no hay fruto. Este árbol es un impostor. Hay cierta hipocresía de parte del árbol. Y por eso lo maldice, demostrando señas de tener fruto, pero en verdad no lo tiene. Y entonces entra en la ciudad, limpia el templo y condena a los líderes por permitir lo que estaba sucediendo ahí. Al salir, la higuera está seca. El mensaje, bueno, otra vez, la higuera representa a Israel y sus líderes. Y cuando él entra, él ve todo hipocresía llevándose a cabo dentro del templo, ellos vendiendo ovejas y palomas para sacrificio, estafando a la gente, los cambistas llenando sus bolsillos con cambios extraordinarios, y había todo robo, hipocresía. El templo daba la apariencia de religiosidad, daba la apariencia de espiritualidad, pero todo era falso, era apariencia. No había fruto verdadero. Y por eso Jesús lo limpia diciendo, no, ya estuvo. Y él limpia de esa hipocresía. Y lo que vemos en el árbol de higuera es lo mismo. Todas las señales, todas las muestras de ser fructífero, pero en verdad no lo es. Pues lo que vemos es que el templo y la religión del día simbolizada con esta higuera con hojas. Y Jesús maldice la higuera. ¿Qué es lo que eventualmente sucede a Israel? Unos 35 años, 40 años después de Jesús, lo que sucede en el año 70 es que Jerusalén es destruido por los romanos, asolado, destruido, quemado. Tito y su ejército no dejan ni una piedra encima de la otra. Completa desolación, que es el juicio de Dios por ellos haber rechazado a Cristo, rechazado el Mesías que vino a salvarles a ellos mismos. La higuera, la maldición de la higuera es profético, es simbólico de lo que iba a suceder a Israel unos años después por haber rechazado a Cristo Jesús. ¿Okay? Espero que eso clarifica esa pregunta de la higuera maldecida. Bueno, perfecto.
Creo que esas son todas las preguntas que tenemos para hoy. Y quería hacer un énfasis sobre todo cuando se trata hablamos acerca de prácticas de un cristiano, el hecho de si hago estas cosas, lo de la música, el ver ciertas cosas o bailar, cosas por el estilo. Quiero que entiendan esto. Nosotros no actuamos o hacemos cosas o dejamos de hacer cosas para agradar a Dios. Todo este tipo de prácticas son como un resultado de agradecimiento de lo que Dios ya hizo por nosotros. Él vino a este mundo, nació de una virgen y vivió una vida perfecta y voluntariamente fue a la cruz para ser castigado por nuestros pecados. Resucitó al tercer día venciendo la muerte para darnos ese regalo de vida eterna cuando entregamos nuestra vida a Él. Cuando nosotros reconocemos ese regalo de amor, vivimos en agradecimiento de lo que Él hizo por nosotros. Por ende, dejamos de ver ciertas cosas, dejamos de hacer ciertos detalles, cosas que hemos cambiado en nuestra vida no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Y ese es el fundamento por el cual respondemos ciertas inquietudes que tienen con respecto a comportamientos que hacemos diariamente. Y tiene que ser en el fundamento de que por causa del Evangelio, en respuesta de amor, nosotros actuamos o dejamos de hacer cierto tipo de cosas en nuestras vidas. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes. ¿Algún otro anuncio, algo que No, solo quiero que recuerdan servicios de reunificación este domingo, 9 en inglés, 11:30 en español. Si pueden venir en inglés, mejor. Hay más campo que el de español, así desocupan y dan espacio para más personas. Pueden estar sirviendo a tus hermanos de esa manera. Y vamos a tener junta de oración aquí el viernes a las 7 de la noche en el estacionamiento, pidiendo por nuestra iglesia, pidiendo por nuestra comunidad, pidiendo por nuestra ciudad y por la dirección y la bendición de Dios en estos días duros. Amén, amén. Así que los que puedan venir son bienvenidos. Y nos estaremos viendo con el favor de Dios para la próxima semana. Vamos a tener un cambio de horario también, ¿verdad? Vamos a tener cambio de horario, pues estén prestando atención, no sé si ya ha sido puesto. Sí, Alfredo lo va a poner prontamente para la próxima semana. Entonces, pero para que tengan una idea, este evento de preguntas y respuestas bíblicas va a ser, lo vamos a mover del miércoles, lo vamos a hacer al próximo viernes. No este viernes que viene, sino al siguiente. Sí. Para que nos estén sintonizando. Y la razón de esto es porque estamos añadiendo algunas cosas a nuestro horario, como un servicio entre semana, un estudio en línea entre semana, donde vamos a estudiar nosotros el libro de Eclesiastés. ¿Okay? Y además estamos, Cristian y yo, tomando unas clases en el seminario y hebreo nos toca que el lunes. Y ¿Qué está el miércoles? Otra clase tuyo, ¿verdad? Tú tienes una clase, yo tengo jueves una clase. Ok. So, nosotros tenemos que reacomodar a nuestros horarios para poder facilitar eso. Planea que preguntas y respuestas va a ser los viernes. Así sea. Y agradecemos sus oraciones para aprender milagroso de hebreo, que podamos pasar la clase, por favor, porque está complicado. Está súper difícil. Pero bueno, con el favor de Dios lo vamos a hacer. Gracias por sintonizarnos, que Dios los bendiga grandemente y esperemos que tengan más preguntas para poder responderles y ayudarles a que puedan glorificar a Dios en sus vidas. Amén. Que Dios le bendiga.